Hola, hoy les voy a presentar algunas ideas para hacer la misma clase de diferentes maneras. Aquí me acompaña un cuadro, todos tenemos un cuadro en casa y tengo aquí un saco de lana. Entonces este saco lo voy a poner sobre el cuadro y lo vamos a convertir nuestro cuadro en un franelógrafo. Entonces, una vez que tenemos el saco sobre el cuadro, ojalá no sea un saco estampado ni en listones ni en franjas, sino más bien un saco de un solo tono, en lo posible no rojo, porque el rojo es un color que cansa la vista. Entonces ya tenemos nuestro tablero como si fuera un franelógrafo. Voy a elegir el tema de las plantas, que es un tema que se puede manejar de diferentes maneras, y lo que yo les voy a presentar es con cosas fáciles de hacer. Entonces, sobre este franelógrafo improvisado, entonces voy a hablarles hoy, niños, de las partes de la planta. Entonces aquí hemos impreso el título de las partes de la planta y sus funciones. Y también hemos impreso aparte una plantica. Entonces hoy les vamos a hablar a los niños de las partes y sus funciones. Bueno, aquí tenemos una planta. Resulta que las plantas por debajo de la tierra tienen unas partes muy importantes que se llaman la raíz. Las raíces de la planta, ¿sí?, son la parte que les sirve para buscar el alimento que se encuentra en el fondo de la tierra. Entonces, aquí vamos a mostrar la raíz, que es la parte de la planta que les sirve para tomar el alimento. Por fuera de la tierra podemos ver el tallo. El tallo es la parte de la planta que les sirve para sostenerse. Y ese tallo tiene unas ramitas y en las ramas hay hojas, ¿sí? Las hojas entonces son otras partes de la planta que le sirven a la planta para respirar. Y otra partecita son las flores. Las flores son las partes de la planta que sirven para luego dar las semillas y los frutos. Entonces, aquí tenemos unos frutos en esta planta y ya tenemos las partes y para qué les sirven. Vamos a mirar acá en esta lámina que les tengo cómo es el ciclo de las plantas. Entonces, las plantas dan fruto. Dentro de los frutos están las semillas. Las semillas cuando germinan es que cuando se van a convertir en planticas gracias al agua que les ponemos o a la luz del sol, a la humedad, ellas les empieza a salir su raíz y empiezan a hacerle crecer su tallo. Cuando ya la plantica tiene un tallo por fuera de la tierra, o a veces nosotros las ponemos en vasitos de agua para que crezcan, entonces hay que plantarlas, es una plantica, una plántula, las pasamos a la tierra y en la tierra ya la planta crece, da flores y da frutos y vuelve y empieza. En los frutos está la semilla y todo esto se repite. Eso se llama el ciclo de las plantas.
Bueno, sí, esto es como para niños pequeños, pero si fuera un curso más avanzado, entonces ya yo les podría hablar de las funciones de las hojas, de cómo es que hacen la fotosíntesis, bueno, ir profundizando en los temas, pero este mismo estilo me sirve para presentar cualquier tema. Ahora voy a hacer otra forma de hacer la clase. Entonces, los ambientes de la casa también nos sirven para motivar la clase. Entonces, yo puedo llevar mi portátil o ubicarme en un sitio de la casa donde estoy rodeada de plantas. Entonces puedo empezar a decirles, niños, estoy en un lugar de mi casa donde tengo muchas plantitas, maticas, y hoy voy a hablarles de ese tema. Para eso les voy a contar un cuento de Daniel el Travieso. Daniel era un niño que le gustaba coger cosas, jugar, y un día su mamá estaba en la cocina porque iba a preparar unos frijoles. En un descuido de la mamá, Daniel cogió unos frijoles y se fue para el patio a jugar. Luego escuchó que su mamá venía y decía, pero ¿por qué tengo tan poquitos frijoles si yo tenía más? ¿Qué sería lo que pasó? Y Daniel cogió y abrió un huequito en la tierra ahí del patio y enterró los frijolitos, los dejó escondidos y se fue. En esos días, en el colegio, le contaron a Daniel cómo era que nacían las plantas. Entonces la profesora les contó que las plantas generalmente nacen de una semilla. Esa semillita, cuando tiene contacto con el agua y el sol, empieza a arrugarse y empieza a salirle una colita que se va convirtiendo cada día en una colita más larga, con más paticas, y empieza a salir otra parte de la planta que es el tallo. Una coge hacia abajo, que es la que va a estar dentro de la tierra, y otra coge hacia arriba, que es la que va a estar por fuera de la tierra. Cuando ya la plantita ha crecido, ¿sí?, y tiene ya su raíz, su tallo, sus hojas, y va creciendo, se convierte en una planta muy grande, una planta adulta, una planta grande, y da flores y da frutos. Daniel se acordó que él tenía unos frijoles escondidos allá en un rinconcito del patio, y esa tarde tenía muchas ganas de llegar a la casa para ir a buscarlos. Pero sorpresa, cuando llegó a la casa y buscó el sitio donde los había guardado, encontró que tenía una planta muy grande llena de frijoles. Los frijoles vienen metidos entre unas cositas que se llaman vainas, unas vainitas, vienen en filita, y él muy feliz fue y le contó a su mamá lo que había aprendido en el colegio y comprobó que era cierto todo lo que le había dicho la profe acerca del nacimiento de las plantas. Entonces, a través de un cuento, yo también puedo dar a conocer cómo es que nacen las plantas y contarles que el tallo sostiene la planta, que la raíz es la que le ayuda a buscar el alimento, que las hojas son como los pulmones de las plantas, y en fin, irles hablando de las partes y sus funciones. Si fuera para un curso más grande, también nos gustan los cuentos a los grandes. Entonces, pues ya les haré la profundización del tema frente al cuento que yo les vaya a presentar, para hablarles ya de unas funciones mucho más complejas,
o de las partes de la flor, o de las partes de la hoja, en fin, de las clases de hojas, todas esas cosas. Bueno, otra forma que es, digamos, muy fácil, es buscar cosas que tengamos en la casa. Entonces, en este caso, yo busqué una matera con flores y busqué diferentes tipos de plantas, semillas. Entonces, uno empieza a contarle a los niños que las plantas, como la que tengo acá, ¿sí? Dentro de la matera se encuentra la raíz, pero hay raíces que podemos ver en casa. Cuando mamita hace mercado, los papitos hacen el mercado, a veces compran cilantro. El cilantro a veces viene con las raíces, casi siempre. Entonces, miren niños, esta parte de la planta siempre está por debajo de la tierra. Y estos pelitos que tiene, esos pelitos se llaman así, pelos absorbentes. La raíz es la parte de la planta que le sirve para tomar el alimento, como un pitillito va subiendo todo lo que la planta escoge para alimentar. El cilantro también tiene tallos, ¿sí? Los tallos, miren acá vemos un tallo, ¿sí? Y las hojitas, bueno, este cilantro no se le ven las florecitas, de pronto ya no las tiene, pero a veces cuando la mami o el papi traen el mercado, ustedes las van a poder ver. Nosotros, los seres humanos, nos comemos a veces las raíces, los tallos y las hojas. Por ejemplo, aquí tengo una lechuga. Estas lechugas le llaman hidropónicas porque no las han sembrado en la tierra, sino que las tienen en solamente agua, en unos recipientes especiales. Y la lechuga casi no tiene tallo, es muy corto, pero tiene unas hojas muy grandes y ricas que nos las comemos en las ensaladas. También hay otras plantas de las que nos sirven sus hojitas, por ejemplo el laurel, esto es hierbabuena, ¿sí? Y las usamos para hacer aromáticas o para condimentar las carnes, el pescado, ¿sí? Y los frutos pues son todas las frutas que nosotros no comemos, ¿sí? Aquí tenemos mango, banano, curúa, tenemos aguacate, tenemos manzana, naranja, limones, todas las frutas que ustedes comen vienen de las plantas. Pero tengo algo muy especial aquí. Aquí tengo otras raíces. Estas raíces nosotros también comemos raíces. Por ejemplo, la zanahoria es una raíz. Siempre está dentro de la tierra y no la vemos. Lo mismo la remolacha. Entonces, la remolacha, la zanahoria, y acá tengo la papa, por ejemplo, son raíces que nos sirven de alimento también. Hay otras como la yuca, hay otras raíces que también nosotros nos comemos y nos sirven de alimento, no solamente a las personas, sino también a los animales. Hay animales que se alimentan de hojas, otros de tallos, otros también de las raíces, otros de las flores y los frutos. Bueno, entonces vamos hoy, aquí tengo que dentro de los frutos nosotros encontramos las semillas y nosotros también nos comemos muchas semillas que nos dan las plantas. Aquí tengo arroz, las semillitas del arroz, las semillitas del maíz, las semillas del frijol, las semillas de las lentejas. Todas estas necesitan que nosotros las preparemos de una manera especial para poderlas comer. Pero hay otras que nos las podemos comer sin tener que prepararlas tanto. Entonces tenemos el maní, tenemos las almendras,
tenemos las nueces, entonces esas también son semillas. Bueno, y aquí tengo un alimento que viene también de las frutas, de las plantas, perdón, y es la harina. ¿De dónde viene la harina? Del trigo, y el trigo es una planta. Hoy vamos a dibujar las partes de la planta en esta. Yo he echado en la bandejita harina y con un palito de paleta vamos a dibujar la raíz. Entonces, una raíz muy larga, otras más cortitas, y vamos a dibujar el tallo. Dijimos que en el tallo hay hojas. Miren, aquí ya encontramos una hojita. Vamos a hacer otra hoja. Ya tenemos el tallo y la hoja. Y vamos a hacer la flor. Ay, pero profe, ¿cómo estás haciendo eso? Pues resulta que esta florecita que yo hice, sí, esa florecita nosotros la podemos dibujar, pero ustedes estarán pensando, niños, que cómo hago para que me salga de colores. Pues esta florecita es una flor que se ve de colores porque debajo de la harina tengo un papelito amarillo, uno verde y uno rojo, y cuando voy a dibujar, pues allí encuentro el color. Miren qué fácil. Y así ustedes pueden escribir letras, hacer dibujos, pueden hacer franjas de papelitos de colores, ponerlas en la bandeja, que la mamita les regale un poquito de harina, y miren, con el dedo también podemos hacer la flor, las hojitas y lo que ustedes quieran. Entonces, miren qué fácil, con los alimentos podemos hacer muchas cosas. Entonces, no olvidemos, las partes de la planta son raíz, tallos, hojas, flores y frutos. Bueno, ahora vamos a hacer otra forma con unos elementos diferentes. Estos ya requieren de más preparación, entonces vamos a mirar acá. Para esto he buscado unos bloques de icopor, ¿sí? De esos que a veces los electrodomésticos traen en las cajas, y esos bloques me sirven para enterrar palitos de pincho donde he pegado. Se puede imprimir también las partes de la planta, o se pueden hacer como cada quien vea que le queda más fácil. Entonces empieza uno a narrar cómo es que nace la planta. Entonces, en este caso, les contamos a los niños que vamos a imaginar que esta parte negra es la tierra. Y aquí una semillita la vamos a sembrar y la vamos a tapar con tierrita. Después de muchos días de sol, muchos días de viento y de lluvia, a esa semillita le empezó a crecer la raíz. Y siguió saliendo, pasando los días, saliendo el sol, cayendo la lluvia y el viento soplando, y la plantica germinó, es decir, le empezó a salir su raíz, pero también le empezaron a salir sus hojas. Y la raíz le ayudaba a crecer porque ella es la que busca el alimento. Finalmente le creció un gran tallo
con más hojas y dio flores y frutos. Entonces, vamos a mirar algunos frutos que nos regalan las plantas. Entonces, miren niños, que acá tenemos frutas que ustedes seguramente son sus favoritas. Entonces aquí tengo una rica naranja, una deliciosa piña, tengo limón para hacer limonada cuando tenemos mucha sed, tenemos tomate, que es muy rico con las ensaladas, tenemos frutas como la pera, como el aguacate, y todas esas frutas nos alimentan y vienen de las plantas. Pero recordemos cómo es que nacen. Aquí tengo una flor con sus hojitas y hay una abejita que está en uno de sus pétalos. Los insectos cumplen un papel muy importante porque cuando ellos visitan las florecitas, en sus paticas se untan de polen. El polen es como un talquito que tienen las flores y se les untan las patitas. Y ellos cuando visitan otras flores les llevan el polen. Y con ese polen las flores pueden dar muchos frutos. Entonces, los frutos no solamente son las frutas que nosotros nos comemos, no, los frutos también son, por ejemplo, las alberjas, son frutos que vienen entre dos hojitas alargadas, como dos hojitas que se llaman vainas, y dentro de las vainitas están todas las alberjas, así también vienen los frijoles y otras semillas. Esas nos sirven para alimentarnos. Entonces, lo que a veces le llamamos pepas, ay, esta naranja tiene pepas, o estas uvas tienen pepas, esas son las semillitas que están dentro del fruto, dentro de los frutos. Hay muchas otras que no son frutos, pero pareciera. Por ejemplo, la zanahoria es una raíz y la encontramos debajo de la tierra. Lo mismo la remolacha no es un fruto, es otra raíz. Solo podemos ver por encima de la tierra a la planta, pero a la remolacha no la alcanzamos a ver. Entonces, vamos a ponerla por acá. Con estos títeres, podríamos llamarlos de varilla, nosotros podemos contarles muchas cosas sobre las flores, ¿sí? Podemos contarles cuentos, entonces contarles que en muchas casas las mamitas compran materas con flores lindas para decorar la casa. Entonces aquí tenemos una rosa, un clavel, un pensamiento, ¿no? Y podemos también inventar lindos cuentos, siempre contándoles las partes de las plantas. Entonces es una manera sencilla y bonita para trabajar con los niños. En este caso usé el tema de las plantas, pero también puede ser cualquier otro tema. El contenido pues lo adecuo al grado en el que esté trabajando. Por ejemplo, puede ser sociales, los viajes de Colón. Entonces uno pinta, recorta o imprime a Colón, a la reina Isabel, imprime los barquitos y va contando la historia y la va enterrando en icopor. Si no tienen icopor, en tarritos de arena; si no tienen tarritos de arena, en bolas de plastilina. Hay muchas cosas que uno puede utilizar y ir colocándolas sobre su escritorio
y luego reforzar estos temas. Espero que estas ideas les sirvan para sus clases y les deseo un buen día.